¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Este día les vamos a presentar una conversación ocurrida el 1 de agosto del 2001. Casi 19 años. Ha corrido el tiempo. Con un politólogo que sigue siendo referente en nuestro país, en los medios de comunicación de nuestro país. Jesús Silva Herzog Márquez. Siempre he sostenido que la historia es cíclica. Y en esta conversación que ustedes van a ver, podrán validarlo. Muchos de los temas que se tocan en cuanto a la conceptualización política de lo que estaba ocurriendo en esas fechas, estaba iniciando el gobierno de Vicente Fox, parece que se vuelven a repetir con otros personajes y en otros tiempos y en otras condiciones. Pero es muy interesante. Con él realizamos en aquella ocasión un análisis de lo que sucedía en principio de ese sexenio de la supuesta alternancia, que finalmente todos sabemos que no fue una alternancia real, ¿sí? Porque Fox, al final de cuentas, se plegó a las políticas públicas del neoliberalismo y de otros conceptos que se suponía podían haber cambiado de fondo en un régimen político como el nuestro, pero no sucedió. También se refiere en esa entrevista Jesús Silva Herzog Márquez a las crisis de los partidos que finalmente parece que hoy se han agudizado. La verdad es una muy buena conversación porque al final de cuentas creo que vale la pena conocer y recordar la historia para poder sacar juicios más certeros de lo que ocurre hoy en nuestro país. Vamos con Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos volvemos a encontrar en Sin Censura. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe, desde mi punto de vista y creo que de muchos mexicanos, uno de los hombres más lúcidos en el análisis político, politólogo, ensayista, un hombre muy lúcido. Gracias por venir, Jesús Silva Herzog Márquez. Bienvenido a Oaxaca. Me da mucho gusto que estés por aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, encantado. ¿Cuál es tu visión sobre lo que ha ocurrido del 2 de julio del año pasado y luego a partir del 1 de diciembre a la fecha? A mí me parece que esa es una de las cosas no negativas, sino positivas de estos últimos meses. Y a mí me parece muy, muy positivo porque este desengaño ha sido un muy buen aterrizaje en la realidad. Cuando recordamos la atmósfera de julio del año 2000, las expectativas desbordadas sobre la capacidad de Vicente Fox de reinventar el país, de hacernos felices de inmediato, de cambiar la historia de México por el hecho de que se cambiaba al partido en la presidencia de la República, creo que hemos avanzado mucho en la medida en que nos damos cuenta que eso no es posible. La necia realidad es otra. Y esa necia realidad es la que estamos digiriendo y estamos aceptando, y eso creo que es una gran enseñanza. A fin de cuentas, esta larga permanencia del PRI en el poder, estas larguísimas décadas de control ininterrumpido, inflaron desbordadamente las expectativas de la alternancia. Y ahora que ya hemos vivido a nivel federal y en muchos estados desde hace ya un buen tiempo la alternancia, creo que estamos confrontando algo que es muy importante para la vida política, que es el límite de la política. La política no reinventa. No es mágica. No. Y en este año hemos aprendido a salirnos de ese mundo mágico que es propio de las sociedades cerradas, ¿no? Que es propio de las sociedades encantadas. Y desencantarnos es
pisar tierra. Como tú lo dices ahí, las utopías no se cumplen, o finalmente también viene un desencanto cuando no llegan. Claro, y en esa medida, en la medida en que nos desengañamos de esta ilusión de perfección, podemos esperar lo sensato, podemos podemos esperar la mejoría, la reforma, la renovación, el que las cosas vayan cambiando, pero no podemos esperar sensatamente la regeneración humana súbita. Yo creo que eso es positivo, sí. Ahora, definitivamente hay otro punto muy importante. Si México tiene un sistema presidencialista, ¿no? Es decir, el presidente de la República evidentemente ha sido el centro del sistema político mexicano, en torno a él han girado generalmente muchas de las decisiones, es parte de lo que se le recriminaba a los presidentes PRI, el abuso del poder que se daba en cierta medida. La presidencia de Vicente Fox evidentemente es una presidencia acotada. Sí. A mí me parece que hay una tensión muy interesante en la presidencia de Vicente Fox. Primero tiene una gran legitimidad Vicente Fox. Vicente Fox es el presidente porque los electores lo decidieron y nadie puede cuestionar eso. Es también un presidente, a pesar de que ha bajado en su popularidad, es un hombre con una relación muy cercana con la gente y es en estándares internacionales un presidente popular. Pero es un presidente políticamente muy restringido. No es el emperador presidencial del que hablaba, por ejemplo, Enrique Krause en su obra de la presidencia imperial. Es un presidente republicano, en un régimen republicano, en donde el poder ejecutivo es un poder entre otros poderes. Y ahí, por muy legítimo que sea el presidente Fox, por muy popular o por muy simpático que le sea a muchos millones de mexicanos, no será capaz de hacer mucho si no se pone de acuerdo con el Congreso, si no trabaja constructivamente con su partido, si no convence o al PRI o a un trozo del PRI o al PRD o a un trozo del PRD. Es decir, el poder ya no está completo en la figura del presidente de la República, sino que está en ese juego, en este intercambio institucional que creo que es este caldo de la incertidumbre democrática. Y que incluso de alguna manera también podríamos decir que están, si no, en un proceso de aprendizaje o de enfrentarse a la realidad política del país, a las fuerzas, a los intereses. En esto el gabinete ha tenido sus, podríamos decir, sus altas y sus bajas. El mismo presidente me parece que también ha tenido algunos deslices que, bueno, se han corregido. En todo caso, lo que tú comentas de los altos índices de popularidad le han permitido poder trascenderlos, pero yo creo que tendrá que finalmente buscar acuerdos con el Congreso. El presidente mexicano logrará ser exitoso en la medida en que pueda trabajar con el Congreso mexicano. Y yo creo que esto es muy interesante porque con esta leyenda de la que tú hablabas, del presidente como centro de la política mexicana, nos llegamos a creer la idea de que constitucionalmente teníamos un presidente autoritario, dictatorial. O aquella de Cosío Villegas, ¿no? Cuando hablaba de la monarquía mexicana no hereditaria en rango sanguíneo, ¿no? Sí, sí, monarquía hereditaria transversal, algo así decía, ¿no? Sexenal. Sexenal. No es cierto, constitucionalmente no es cierto, porque lo que hacía de la presidencia mexicana una fuerza despótica es que tenía el liderazgo absoluto y disciplinado de un partido, que tenía el control de todos los espacios del poder, por eso era despótico, pero no lo era por razones constitucionales en lo básico. Ahora lo que nos damos cuenta es que si no se pone de acuerdo con el Congreso,
pues no puede aprobar su iniciativa fiscal, no puede tener presupuesto, no le aprobarían sus cargos de embajadores, no puede reformar la Constitución. En fin, ahí lo que nos damos cuenta es que Presidencia y Congreso tienen las piernas amarradas. Y si no aprenden a trabajar coordinadamente, pues los vamos a ver tropezándose como lo estamos viendo en estos meses, ¿no? Ahora, algo que comentábamos informalmente hace un momento, Jesús, el régimen de partidos. Me parece que en estos momentos tanto el PRI, el PAN, el PRD sufren crisis de identidad, de encontrarse, de poder ubicarse nuevamente en el escenario político, jugar algunos un papel real de contrapesos, no de oposición ultranza, otros aprender como el PAN a dejar de ser oposición para poder trascender. Yo creo que tú tienes muy clara esta película y me gustaría que pudiéramos bordar sobre los tres partidos principales en México. Sí. Yo coincidiría con lo que apuntas. Los tres partidos están en crisis y una crisis preocupante porque la nueva democracia mexicana lo que ha hecho en buena medida es lanzarlos al centro de la vida política mexicana. México conoce pues la vida de los generales, la vida de los caciques, la vida política de las camarillas, de los licenciados o de los economistas, pero no ha conocido la vida de los partidos. Y apenas en este momento estamos empezando a vivir una experiencia partidista. Y nuestro drama es que estos primeros pasos se dan con partidos que están quebrados desde la médula. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional que tiene este desafío del éxito, esta crisis del triunfo, está en una situación muy compleja porque en el panismo ha habido, pues desde luego, una larga tradición de lucha política, pero una tradición muy conservadora, ¿no? Muy conservadora, pero en el sentido político con cierto aprecio por el martirio, podríamos decir, en donde hay en la visión originaria del panismo una idea de que la vida política del PAN era una misión casi espiritual. Era oposición siempre. Sí, como una referencia moral que no debería de ensuciarse con las responsabilidades del poder, ¿no? Alguna anécdota que alguna vez escuché de Carlos Castillo Peraza retrata muy bien esto, de un viejo militante del PAN de Chihuahua, que en el momento en que Chihuahua gana el PAN en Chihuahua, llega al comité del PAN para regresar su credencial, porque dice, yo me afilié al PAN porque era de oposición, pero no para gobernar, ¿no? Y yo creo que esa encrucijada personal pega a muchos panistas. Y luego también tienen la complicación de la personalidad de Vicente Fox, una personalidad, digamos, poco disciplinada en términos partidistas e institucionales, de tal manera que se empezó el gobierno de Vicente Fox con esta trayectoria en sentidos opuestos que a mi juicio no puede continuar, que yo creo que no pueden continuar con esta coherencia biográfica que los separa y que tendrán por fuerza de la obligación política que encontrarse en un punto medio de colaboración. No le puede ir bien a Fox si no se entiende con el PAN, y al PAN no le puede ir bien si no hace que su presidente sea exitoso. Y que tengan que encontrar además un justo medio para tener sus relaciones políticas en este nuevo contexto. No se trata de reeditar el viejo partido de Estado. Yo creo que nadie en su sano juicio quisiera que el PAN se convirtiera en el nuevo PRI. Sí. Pero sí creo que tienen que encontrar un equilibrio. ¿Qué tanto está haciendo el PAN y Fox para lograrlo? Yo creo que en estos primeros meses poco y mal, lo han hecho mal. Yo creo que ha sido muy desafortunado. Por ejemplo,
Las señales del presidente Fox frente al PAN creo que han sido muy malas. Dos iniciativas fundamentales ha tenido Fox en su gobierno, sus gestos frente al zapatismo y la iniciativa de reforma fiscal. En ninguno de los dos casos ha habido una política de coordinación con el PAN. El caso quizá económicamente más sensible de su reforma hacendaria, eso fue una reforma que nació sola, que no nació con el cobijo del PAN, en donde nosotros empezamos a ver que los panistas tenían sus propias iniciativas de reforma fiscal. Y esto no puede pasar en ningún sistema presidencial, en ningún sistema democrático en donde el jefe de gobierno va por un lado y su partido va por otro. No puede ser. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. No es que haya nostalgia del servilismo priista, porque la disciplina priista fue en muchos casos servil. Pero sí tiene que haber una gestión coordinada, ¿no? Un cambio, ¿no? Y vale la pena también que entremos a hablar un poco del PRI, si me permites, pero vamos a hacer un corte. Muy bien. Y seguimos. Por favor, Jesús. Encantado. Amigos, continuamos con Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, el PRI. ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Crisis terminal? A mí me parece que sí. No creo que pueda tener vida el PRI como está. Yo creo que lo que ha hecho la alternancia es colocar al PRI ante su gran desafío, que es la definición. El PRI durante muchas décadas tuvo este lujo, podríamos decir, de ser un partido que podía no definirse ideológicamente. Cabía un Jaime Serra Puche y un Gómez Villanueva, ¿no? Un Herminio Blanco y un Humberto Serrano. Claro, y yo creo que este arco tan grande en términos ideológicos nos habla de un partido muy pragmático, un partido no ideológico, cosa que tiene sus virtudes. Esto lo detectaba, por ejemplo, Octavio Paz, cuando comparaba la experiencia de los partidos comunistas en la Unión Soviética, de corte soviético, en donde los partidos ideológicos se convertían en iglesias y finalmente en inquisidores. El PRI en ese sentido tuvo esa flexibilidad, esa maleabilidad de ser pues, un chicle ideológico que podía hospedar prácticamente a todos los actores de la política. Sin el poder ya no se puede dar ese lujo. Que tenían además un referente, ¿no? Alguien que tenía el garrote y la zanahoria, ¿no? Y establecían un mecanismo de compensaciones, ¿no? Y al final de cuentas todos cabían, pero se acabó. Y se acabó, digo, si tú querías hacer una carrera política, lo sensato, lo racional, era pues disciplinarte dentro de esa carrera priista. Sin el poder, sin zanahorias, sin garrotes, el PRI se ve obligado a definirse. Y lo que ha pasado en el último año, después de julio, es que lo que hemos visto, a mi entender, es el pavor priista por la definición, en donde los priistas están congelados después de la elección de julio y han diseñado un sistema de vetos que impide que nadie prevalezca, que no se tome ninguna decisión y por lo tanto que se queden los de antes, que siga el discurso de antes, que sigan todas las inercias para que no haya la definición porque están aterrados con esta definición y con cierto juicio porque definir es excluir. Pero finalmente creo yo que si el PRI puede ser una opción electoral para los ciudadanos mexicanos del siglo XXI, tendrá que ser un aparato político mucho más pequeño, que tenga un ascendiente electoral frente a la ciudadanía, que se rompa la burocracia priista, que se rompa, digamos, la nomenclatura priista,
no es grave. Es grave que siga sin ser una opción electoral para la nueva sociedad mexicana, ¿no? Pero desafortunadamente hasta hoy dan la impresión de que están más en ese juego de hacer prevalecer a las nomenclaturas, Sí. a los grupos de interés, a los que tienen situaciones muy concretas de posicionarse de cara al 2003. Todavía esa cultura priista, por una parte. Y comentaba yo ayer con un priista destacado que comentábamos sobre estos temas, y él sostenía una tesis que me pareció interesante. Dice, finalmente es irremediable que en noviembre el PRI se parta, porque alguien tiene que tomar el poder. Alguien tiene que ganar. Sí, que ganar. Yo creo que sí, que es inevitable, que es un asunto de ver cuándo va a suceder esto. Y me parece que no es grave. No, y no va a pasar nada. No pasará mayor cosa en la medida en que esa ruptura sea una ruptura que se maneje institucional y civilizadamente. No está, a mi juicio, en riesgo la estabilidad. O la gobernabilidad del país, ni mucho menos. En todo caso, de lo que se trata es de que sea una oposición responsable, que encuentre un perfil ideológico y que además sí realmente juegue un papel de contrapeso político en el Congreso, como actor político del país. Y el PRD. Bueno, el PRD, creo que si revisamos lo que sucedió en julio del 2000, pues fue el gran damnificado electoral de tener la cuarta parte de los diputados. Eran 126 diputados en la Cámara, en el Congreso Federal, en la 57 legislatura. Y ahora tienen 50. Ahora es la 10ª parte. Es una golpiza electoral tremenda. Yo veo dos pendientes muy importantes dentro del partido del centro izquierda. Uno es el ideológico. En los últimos 10 o 15 años en las izquierdas en el mundo ha habido un proceso intensísimo, muy rico en términos ideológicos, quizá hasta filosóficos, de lo que significa estar en las filas de la izquierda hoy, en el siglo XXI. Y tenemos, bueno, pues las discusiones de los socialistas franceses, del Partido Socialista Obrero Español, tenemos la discusión del laborismo con la tercera vía, incluso experiencias latinoamericanas interesantes como la presidencia de Cardoso en Brasil. Y no vemos a la izquierda mexicana como una izquierda que sea contemporánea de las izquierdas del mundo. Yo veo que en términos ideológicos el PRD es un partido viejo, que es un partido que no le ha dado el salto. Contradictoriamente, porque es un partido joven en tiempo. Es un partido joven, pero nació, si recordamos el discurso del 88, un discurso que era reaccionario. Es un discurso que planteaba que lo que había sucedido en México de 82 al 88 le había dado al traste a México y que había que poner las cosas como estaban antes. Rescatar a la Revolución Mexicana en Bueno, principios. eso es reaccionario. Aunque después adopta en Huastepec, en el Congreso anterior, como definición partido de izquierda. Un partido de izquierda, pero sigue siendo un partido que no le ha dado el golpe a los cambios económicos internacionales que ha vivido México. Un partido que tiene, creo que, impulsos estatistas muy claros, que tiene una fobia frente al mercado, que me parece propio de tiempos antiguos, que cree que la globalización es una conspiración de unos cuantos poderes de fuera de México y de una clase tecnocrática, cuando creo que es mucho más complejo que eso. Entonces yo no veo una oferta fresca en el PRD y tampoco veo institucionalidad. Veo todavía el PRD como una muy suelta federación de movimientos sociales y políticos, de temperamentos, de estados de ánimo, pero no tiene el Partido de la Revolución Democrática una regularidad institucional que le dé firmeza.
Recordemos qué es lo que sucedió con la renovación del liderazgo nacional del PRD cuando se eligió a Amalia García, todo un escándalo muy grave. Y creo que nos habla de un partido que no se ha hecho partido, ¿no? Pero finalmente creo que con todos estos claros y estos oscuros de los partidos más importantes, hay que fortalecer el régimen de partidos. A mí me parece que esa es la apuesta fundamental de la nueva democracia mexicana. Si no tenemos buenos partidos, no podemos tener buena democracia. Y por eso es fundamental tratar de fortalecer la vida institucional de los partidos, tratar de que dentro de ellos haya una conexión cercana con la sociedad y sobre todo que reencontremos el camino del acuerdo. Del acuerdo político. Llevamos mucho tiempo denostando a quienes pactan, llamándolos traidores, diciendo que se reúnen en lo oscurito para obtener alguna concesión corrupta y en el México del pluralismo solo habrá gobierno en la medida en que haya coincidencias. De tal manera que ese cambio cultural de actitudes de los actores políticos y de los observadores, ojalá que vaya cambiando para tener decisiones, porque si no vamos a tener una política, pues quizá muy democrática, pero muy atorada, ¿no? Claro. Y mientras más pronto mejor. Los medios de comunicación, Jesús, sin duda han jugado un papel determinante en los últimos tiempos. Bueno, las campañas del año pasado giraron en torno a los medios, pero hay por ahí algunas concepciones en el sentido de que, bueno, los medios juegan un papel. Para algunas cosas muy importantes se requieren de ellos, hay que utilizarlos, pero luego cuando los medios asumen su papel, sobre todo de la vía del análisis, de la crítica, etcétera, a veces les descalifica. Hace unas semanas leía yo una declaración de Corrodi, que es una de las gentes muy cercanas a Vicente Fox, donde a propósito de todo el desgaste que ha sufrido, su imagen, etcétera, lo que comentábamos hace un momento, decía, bueno, que hay una crítica rapaz, injusta, y culpaba a los medios, sí, cuando a lo mejor esa no es la visión real, ¿no? Los medios cumplen un papel en la sociedad. Bueno, recordemos esta actitud del presidente Fox que también dijo que se trataba de una bola de contreras, que estaban ladrando. Y luego esa figura, si sabe, Quijote fue muy desafortunado. Afortunado. Sí. Creo que una vocación de los medios de comunicación es de ser instancias críticas, independientes e instintivamente contrarias a quien ejerce la responsabilidad del poder. Me parece que eso es sano. Y creo que en eso México ha ganado mucho en los últimos lustros, en los últimos años. Creo que tenemos una prensa mucho más independiente, mucho más crítica, que es autónoma incluso en sus finanzas, cosa que me parece muy saludable. Y sin caer en este discurso terrorífico como el del señor Corrodi, de los medios rapaces. Creo que sí hay una labor pendiente de los medios de comunicación, que es el de la profesionalización. Yo creo que hemos ganado mucho en medios independientes, en medios críticos, pero no en medios más profesionales. Y creo que es muy importante que demos ese salto hacia una prensa, una televisión que sea no solamente independiente, sino profesional. Y no tenemos, creo, la prensa a la altura de las circunstancias del nuevo periodismo, de la nueva democracia mexicana, ¿no? Sí, porque finalmente también hay ocasiones en que la prensa entra en debates un poco complejos, muy complicados. Creo que hay hay impulsos, digamos, de cierta frivolización de la vida política, en donde creo que con mucha frecuencia la prensa sigue quedándose en la superficialidad de la declaración y no penetra en lo que está sucediendo en la política real. Creo que también encontramos
pues medios de comunicación que no son capaces de distinguir las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo que es relevante y lo que no lo es. En fin, creo que ahí hay un proceso también de maduración política pendiente. Que tendremos que ir avanzando entre todos, ¿no? Haciendo este tipo de análisis para poder enriquecer la vida democrática de nuestro país. Jesús, te agradezco mucho que hayas aceptado estar en Sin Censura. ¿Algo que quisieras agregar? Pues nada más las gracias por la invitación. Ha sido una conversación muy agradable y un gusto muy grande estar aquí en Oaxaca. Gracias, Jesús, y regresa cuantas veces quieras. Esta es tu casa, aquí tienes amigos. ¿Ah? Me da mucho gusto, Jesús. Amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Buenas noches.